limpio manantial, en el cual Amados hermanos, tengamos abiertas nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Destapemos la olla de manjares en el Evangelio según el apóstol Juan en el capítulo 12 y podamos todos iniciar esta predicación. Bien, seguramente alguna vez les ha pasado que estaban empeñados buscando una cosa perdida en un lugar donde no verdaderamente perdieron. La posibilidad de que encuentren ahí esa cosa perdida es totalmente imposible, porque no está ahí eso que buscan. Esa es la enseñanza fundamental que quiere transmitirnos nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 12, desde los versículos 20 al 26, con respecto a cómo hallar la vida que no se encuentra en este lugar, porque como dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, quien da la vida. Y antes de empezar a leer nuestro texto y considerarlo, permítanme ubicarles en contexto, resaltando algunas ideas centrales que hemos oído en mensajes pasados. Y una de ellas es la culminación de la misión del Mesías aquí en la tierra. Es decir, Jesucristo ya manota magina. Así que esta decisión fue dada en una reunión secreta en la casa de Caifás, sumo sacerdote aquel tiempo, que nos relata versículo 53 del capítulo 11, diciendo: así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Desde esa reunión es que ya está establecido de que iba a morir el Señor Jesucristo. Ahora, lo que estaban ellos buscando, congeniando, planeando, como dice el texto, es de cómo hacer eso. Y para eso tienen que seguir unos ciertos pasos. Lo primero es prenderle, lo primero es agarrarle, luego acusar y sentenciar de acuerdo con los romanos y aplicar esa sentencia de muerte. Ellos no solamente estaban queriendo matarle al Señor Jesucristo, sino que ya querían hacer ya querían hacer ahora mismo, sin dar muchas vueltas. Y una de las fechas convocatorias que estaban llegando en el calendario judío era la Pascua, donde todo buen judío debía de acudir a Jerusalén. El Señor tenía decretado, establecido el día y la hora de la muerte de Cristo, porque Él mismo permitió. Esto no permitió hombres, no provocó simple hombres. La decisión máxima, suprema, es del propio Padre. De manera que esta reunión judía, donde acudía una multitud, el Señor Jesucristo hace una entrada triunfal, hace una entrada en medio de esa gran multitud de gente. Diciendo de otra forma, el Señor Jesucristo no es que corrió del peligro. Él se fue en la zona del peligro. Hay Jope que va positivo otro lado, justamente mostrando de que eso era parte de su ministerio terrenal aquí en la tierra. Entonces, Él ya está en Jerusalén en nuestro texto. Él ya está en medio de esa gente que le quieren dar muerte. Entonces, yo te pido, hermano, que ya estás poniendo en tu mente esa imagen, esa escena, que no juntes con el término de la escena que nosotros ya sabemos, la muerte de Cristo en la cruz. Porque antes de llegar ahí, el Señor Jesucristo da mensajes fundamentales en las últimas semanas del Señor Jesucristo en la cual estamos ahora. Nos deja legados vitales, nos deja principios claves
en cómo nosotros ser discípulos del Señor, de cómo nosotros ser seguidores de Cristo. Sus últimos mensajes son más contundentes, sus últimos mensajes son más severos, profundos, precisos, como uno de los textos que nosotros tenemos ahora en nuestras manos, que es el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 20 en adelante. Pongámonos de pie y demos lectura para posteriormente orar por esto. Versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Oremos. Padre, nosotros nos encontramos delante de ti ante unos textos tan profundos, tan misteriosos, que necesitamos, oh Padre, de tu Santo Espíritu, nuestro gran ayudador, para que estos textos, que para el hombre natural, para el hombre simple, para la capacidad del hombre es incomprensible, tu Santo Espíritu hará que estos sean para nosotros revelados, entendidos, comprendidos, para que nosotros atesoremos en nuestros corazones tus mensajes, oh Jesucristo. Te oramos pidiendo que tú permitas que podamos entender de que nosotros debemos buscar las cosas eternas que solamente Cristo nos da. Oh, aparta nuestros pecados, oh Señor, y podamos nosotros ver este mensaje y por tu gracia y tu poder podamos acudir a ese llamado. Pedimos, oh Padre, tu bendición y tu ayuda en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Nuestros textos vamos a dividir en dos grandes encabezados. Por un lado, aquellas personas que fueron tras el encuentro de Jesús, y por otro lado, los mensajes que el Señor Jesucristo nos da. Versículo 23, claramente el Señor da el decreto divino de su muerte, de que su muerte no fue ninguna casualidad, sino fue una causalidad. La obra divina de su muerte nos habla el versículo 24, diciendo claramente de que su muerte encierra algo divino, que su muerte encierra algo misterioso, que es lo que revela claramente a través del Espíritu Santo al entender el significado de su muerte. Y los dos últimos versículos prácticamente da para todos aquellos que ven su muerte como algo que nos beneficia, de qué es el costo para seguir la vida, qué implica seguirle. Como la gran mayoría de las personas, yo sé que es muy probable de que tú tengas o hayas tenido algún personaje que hayas conocido por algún medio, y que inclusive harías todo lo posible, lo que esté en tu alcance, de poder conocerlo de vista, personalmente. Capaz sea un deportista exitoso o un artista famoso. Ese es el mismo caso de unos griegos
que estaban buscando a Jesús, que es lo que nos dice el versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Algo interesante a resaltar de las Escrituras es que las Escrituras siempre nos da el detalle del auditorio, nos da el detalle de las personas presentes. Por ejemplo, según su doctrina, estaban los escribas, algunas veces los fariseos, otras veces los saduceos. O muchas veces, según el lugar de origen, los samaritanos, los galileos, como nos está diciendo aquí, sobre la nación extranjera, sobre los griegos que eran gentiles. Pablo, escribiendo sobre las características de esta nacionalidad, dice de que los griegos buscan sabiduría. Los griegos buscan las palabras bien presentadas, las cosas lógicas. Estos griegos entraron, dice, entre los que habían subido a adorar en la fiesta, entre la multitud de gente judía. Ellos eran uno más que ellos. La expresión que continúa, que nos dice que había subido a adorar la fiesta, muestra de que no eran cualquier pagano, porque no se iba a admitir un pagano en medio de una fiesta solemne como la Pascua. Y conectando esto con nuestro mensaje del domingo pasado, claramente donde vimos de que el tabernáculo era subdividido por un lado sobre los patios de las mujeres, patio de los extranjeros, el lugar de los israelitas, el atrio de los sacerdotes, el lugar santo, el lugar santísimo. Esas subdivisiones tenía el templo. De manera que estos griegos podrían ir hasta Jerusalén, podrían ir hasta la celebración de la fiesta, pero no podría entrar en ello para celebrar. Y eso es que pidieron ayuda. Versículo 21 nos dice: estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Estos evidentemente eran más que una curiosidad. Ellos deseaban ver a Jesús. Ellos fueron a la fiesta. La centralidad de la práctica de los judíos, que era celebrar ese momento, ellos fueron a Jesucristo. Perdieron el foco de la celebración de la Pascua y fueron a la verdadera Pascua, que es el Señor Jesucristo, diciendo: quisiéramos ver a Jesús. Este deseo transmite algo más que ver a la persona o escuchar de la persona. Querían verle. Y seguramente una de las cosas que no relata el texto que querían de Jesús, la respuesta que da Jesús posteriormente, versículos 24 y 32, da a entender de que estos griegos querían saber sobre el gran tema de la salvación. Ese era lo que les movía. Porque ellos, que estaban en una nación que buscaban sabiduría, estaban notando de que la sabiduría de los hombres era limitado, de que no satisfacía la necesidad del hombre, la sabiduría de los hombres. Querían ir a la fuente de la verdadera sabiduría, ir a la fuente de la verdadera donde nace la vida. Entonces los elegidos para ir al maestro fue Felipe. Felipe fue el mediador. ¿Qué le dijo a Andrés? Que seguramente estos fueron elegidos porque tenían, según algunos comentaristas, manejado el griego. Podían hablar griegos. Lo interesante es destacar de que ellos se acercaron con una actitud rogando. No se fueron con una actitud altiva, como unos jefes ordenando. Ellos fueron rogando y dijeron: Señor. Tiene un sentido hablando de un inferior a un superior, mostrando reverencia. La misma cosa fue en capítulo 4 con la mujer samaritana, repitiendo varias ocasiones al Señor Jesucristo: Señor, Señor. Comenta
un pensador, Bexel, que Jesús se encontraba en el interior del templo cuyo acceso estaba restringido, vetado, impedido a los griegos, y por ese motivo no podían llegar a él para mantener una conversación. Entonces pidieron ayuda a estos discípulos. Entonces nosotros hasta aquí estamos viendo claramente de que estas personas buscaban a Jesús, querían de Jesús su conocimiento, su entendimiento, mientras otros de su propia nación querían matarle. Eso demuestra también de que el Señor Jesucristo estaba para todos los gentiles aparte de los judíos. Versículo 22 dice que Felipe fue a Andrés, y entonces Andrés y Felipe fueron a Jesús a consultar. El pedido de los griegos llegó al Señor Jesucristo. Ahora, lo que les hace dudar que Felipe no le permitió directamente el acceso al Padre, que le consultó a Andrés, y entonces Andrés y Felipe fueron y le dijeron y preguntaron otra vez a Jesús, hace que los judíos tienen esa costumbre, de esa creencia de que ellos no se pueden mezclar con los gentiles. Tienen eso en la mente. Pero el Señor Jesucristo, como el Mesías, como el enviado, da otro mensaje que no es eso. Él dice claramente, recuerdan en Juan capítulo 10, diciendo, tengo también otras ovejas que no son de este redil, las cuales debo también de traer, y habrá un rebaño y un pastor. Eso muestra claramente una contradicción a estos judíos. ¿Qué hace eso? De que ellos hagan esa consulta y consulta hasta llegar a Él. Entonces el Señor Jesucristo claramente acá da la respuesta. Lo que no dice el texto, no especifica, es a quiénes respondió, a quiénes dio el mensaje el Señor Jesucristo. Fueron a los discípulos, fueron solamente a Andrés y a Felipe, fueron a los griegos que fueron a buscar, o fueron directamente para todos. Entonces, si nosotros vamos a entrar a especulaciones, no vamos a ser bíblicos, porque ser bíblico es hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Aquí claramente da un mensaje el Señor que va a ser nuestro centro, y no vamos a ver a quién dio. Básicamente estos hombres buscaban al Señor, buscaban la sabiduría, buscaban la luz, buscaban algo que solamente Cristo daba. Ahora, ¿qué mensaje da el Señor Jesucristo? Y ahí empezaremos versículo 23, que dice que respondió diciendo Jesús, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El verbo que dice ha llegado está en tiempo presente perfecto. La hora ha llegado y de forma plena, certeza. Ya no hay vuelta atrás, será, ese momento será. Aquí habla de que llegó la hora, llegó el momento, llegó lo establecido, llegó lo fijado, llegó lo planeado. Y otros momentos anteriores nosotros escuchábamos que todavía no estaba siendo la hora. ¿Recuerdan ustedes? Los hermanos del Señor Jesucristo le decían que tenían que ir hasta la fiesta en Jerusalén para que otros vean su obra, y claramente Él dice de que no es la hora. Capítulo 8, versículo 20 también transmite lo mismo. Vayan hasta allá, vean con sus ojos qué dice el texto. Claramente habla de que el Señor Jesucristo enseñaba los tiempos. Dice, versículo 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Transmite de que Él se mueve conforme al tiempo establecido por el Padre, pero ahora dice, ha llegado la hora. ¿Qué se producirá en esa hora? De que Cristo será glorificado. Era un momento crucial dentro de las dispensaciones del tiempo, así como era tan esperado el momento de la llegada del Mesías aquí en la tierra. Todos los padres del antiguo descansaban esperando en las promesas de las palabras dadas en la antigüedad. Ellos estaban
expectante de ese momento. Gálatas nos dice, y cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Jesús vino, nacido de una virgen, nacido bajo la ley. Ese fue un momento crucial dentro de la vida humana, dentro de lo que está anunciando acá el Señor Jesucristo. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Está transmitiendo una enorme importancia para el creyente también. Será engrandecido, en otras palabras, será exaltado, será puesto en alto, será honrado, será glorificado el Hijo. Acá hay algo que adorar de Jesús, de Dios. Su absoluta soberanía de control, no solo del día, sino que Él sabía la hora de dónde iba a terminar su ministerio terrenal. Eso es sorprendente, eso solamente puede ser establecido por el propio Dios. Y es algo importante no confundir entre lo que es glorificado y crucificado. La palabra glorificación, como vimos, es una exaltación, es engrandecer, es puesto en alto. Y la palabra crucificado representa un punto de los más bajos que hay, una suprema humillación. Pablo escribió en Gálatas capítulo 3, versículo 13, claramente: se hizo él mismo maldición por nosotros. Sí que la cruz condujo a la gloria, pero la cruz en sí representa la peor maldición para el hombre. Llegó la glorificación por medio de la crucifixión, y eso demuestra claramente de que la peor condición de sufrimiento Él lo vivió en carne. Porque Él, un Dios 100% Dios, 100% hombre, y Él podía vivir en esa condición de gloria como Él vivió en la tierra, como también en esa condición de hombre, que es lo que más adelante el texto de este mismo capítulo va a empezar a desarrollar, diciendo: Él se turbaba en su alma, un sentimiento que Él sentía como hombre. Y para nosotros ver esas dos condiciones, vayamos a una de las mejores descripciones del Evangelio, mostrando al Cristo como en esas dos naturalezas. Iban ellos al momento de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, hablándonos Lucas de eso en Lucas capítulo 9, versículo 28 en adelante. Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablando de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los varones que estaban con él. Muestra claramente la condición de Cristo, que dice de que, y entre tanto que oraba, la apariencia de sus rostros se hizo otra, se glorificó, se puso en alto. El Señor hizo ese cambio. Y eso muestra claramente de que Él es de ese estado, de esa condición de gloria, es el que Él vino a encarnarse. Filipenses capítulo 2. Vayan a la descripción de Pablo a los Filipenses capítulo 2, donde habla de este dos estados, humillación y exaltación de Cristo. Consideremos a partir del versículo 6, que dice: el cual, Cristo, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él en su condición no se aferró a nadie, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo él? Se humilló a sí mismo, haciendo obediente a la muerte y a la muerte de cruz. Jesucristo no solamente que se hizo carne, el verbo se hizo carne, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Él se hizo carne, ¿para qué? Para llegar al estado de la peor humillación que nosotros podíamos estar. Eso Él hizo. Y Él, mientras vivía, caminaba en su ministerio terrenal, también hacía todo eso en gloria. ¿Recuerdan ustedes su primer milagro, según el relato del Evangelio de Juan, en Caná de Galilea, en la boda? Él hizo el milagro. Y dice versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Manifestó su gloria, mostró lo que Él es, de lo que Él es capaz, de su esencia, de su poder, de su sabiduría, porque Él era Dios mismo. Como la perfecta comunión que Él tenía con el Padre manifestaba su gran poder. ¿Recuerdan ustedes principios claros que hasta ahora nos está enseñando Juan, de que yo no hablo por mi propia cuenta, que nos va a decir más adelante, porque las palabras que yo os digo, mi Padre me ha dado las palabras, yo y el Padre uno somos? Eso muestra la unidad que existe entre Dios Padre, Dios Hijo. Y aparte de esa perfecta comunión, viene la suprema obediencia. Después de la perfecta comunión viene la suprema obediencia. Yendo un poco adelante, dice el Evangelio de Mateo, se postró sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Eso muestra de que el Señor se ponía en obediencia. Le lleva a la glorificación. Nuevamente, la perfecta comunión lleva a la perfecta obediencia a la glorificación. Es lo mismo que con todo creyente pasa. Cuando uno está en comunión con su Padre, comunión con Dios, puede hacer buena obediencia. El que permanece en mí y yo en él, esa lleva buenos frutos, porque está separado de mí, nada puede hacer. Lo mismo. La perfecta comunión con el Padre lleva a una perfecta obediencia y eso va a hacer que uno sea glorificado. Una de las puertas para entrar en la gloria es pasar por la peor humillación, por el peor castigo, la más fuerte e inhumana categoría de muerte cayó Jesús. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué? Porque era necesario. Versículo 24. De cierto os digo, que si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús está diciendo aquí que Él está siendo el grano de trigo necesario que puede dar vida. Antes en el mundo no existía ningún grano que podría multiplicar vida, porque Él es la fuente de vida y es necesario que esa semilla no sea guardada allá en los cielos. Dios el Padre permitió de que esa única semilla que podría dar vida a los muertos del mundo se hizo hombre, y que no solamente se quede en esa condición, Él tenía que ser tirado en el piso, morir y dar frutos. ¿Qué es lo que nos dio a nosotros? Cuando la buena semilla, cae en la tierra, se rompe su cáscara, esa capa externa que había, y brota de su interior, de su plúmula, nuevos y abundantes frutos. Es lo mismo que pasa con nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que venir, tuvo que morir, y de su interior nos da a nosotros esa
sangre, que es lo que remueve nuestros pecados y nos da a nosotros el perdón a través de eso. Es decir, en otras palabras, hermanos, la muerte de Cristo era necesaria, porque alguien tenía que pagar esa deuda por la cual todos somos culpables. Y algunos que dicen de que, como el versículo 34 de nuestro texto, según el entendimiento judío de mucha gente ahí, le dice al Señor Jesucristo, y le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanecerá para siempre. Esto no es el Evangelio. Y como dice el Señor Jesucristo, que cualquiera venga y nos diga otro evangelio de la cual nosotros hemos escogido, sea anatema, no sea un maldito, no es el mensaje. El mensaje es de que Dios tuvo que enviar al Hijo hecho hombre, tuvo que ser castigado, maltratado, herido, muerto, resucitado en gloria. Eso engloba el Evangelio. Claramente eso es lo que todos nosotros debemos de oír y escuchar. Vayan en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Claramente Pablo transmite el mensaje del Evangelio que él recibió. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Claramente acá Pablo está diciendo otra vez, predicando a los cristianos ya el Evangelio otra vez, la cual todos nosotros necesitamos siempre predicarnos el Evangelio. Pablo está diciendo, además, hermanos, os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Yo ese evangelio, yo he recibido del propio Padre, y yo estoy anunciándole que Cristo murió. Cristo murió. ¿Por qué motivo, Pablo? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Hermanos, nuevamente, Cristo, la muerte de Cristo era necesario. ¿Para qué? Por nuestros pecados, para ser removidos nuestras maldades. Pea semilla, joá en tierra, geño y januá la vida. Y para que nosotros podamos tenerlo hoy, de otra forma, imposible sería el perdón de nuestra maldad. Imposible. Y Él está consciente. Cristo está diciendo eso. Él está consciente de que Él es la buena semilla. Y también Él es consciente de que debe caer en la tierra para poder germinar vida. Otro no puede dar vida, solamente esa única semilla que da Dios puede hacer a que el hombre pueda cosechar lo más preciado, que es la vida. Porque Él también tenía claro de que toda la raza humana estaba en la condición de pecadores, de culpables. De manera que Él era el único, y Él no se aferró a nada de en su gloria. Fue obediente al Padre. Como el Padre odia el pecado, así como estás oyendo, odia. Y todos aquellos que practican son odiados por Dios. De manera que todos, la raza humana, está en esa condición. Y si no desciende a esa semilla, tendrá su parte en los cielos para ser castigado y tirado al fuego del infierno. Porque el pecado no está fuera de ti. El pecado, según las Escrituras, está dentro de nosotros. ¿Recuerdan? El Señor Jesucristo, los fariseos le decían: ¿por qué tus discípulos coman con la mano sucia?
Y él claramente dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina, es lo que sale de nuestra boca, es del interior que sale todo eso, esos malos pensamientos, malos deseos, los hurtos, las avaricias, y se engendra en lo interior de nuestro corazón, de manera que el pecado es uno de tus órganos, forma parte de tu cuerpo. Y para todos aquellos que reciban de Cristo la vida, son quitados, removidos y libertados de esa esclavitud en la cual está, de manera que ahora puede operar para Cristo. Y dice, versículo 25, el costo. Para todos aquellos que ya recibieron a Cristo, para todos aquellos que tienen la buena semilla en su vida, dice el tercer mensaje: el que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. En otras palabras, lo que está transmitiendo en el mensaje el Señor Jesucristo, y después vamos a ver que en todos los evangelios fue registrado esto, es que amar esta vida es un proceso a la destrucción. Nuevamente, amar nuestras vidas aquí y ahora es autodestrucción. Él está acá acabando con el objeto deseado. Acaba con la vida que nadie de nosotros quiere que termine. Esa vida que refleja que nosotros estamos esforzándonos por querer hacer cosas aquí en esta vida, ganar cosas en esta vida, tener bienes, tener tener depositado en el banco unas fortunas, que trabajamos por tener hijos, tener casas. Está diciendo aquí de que todo lo que nosotros podemos conservar es solamente lo dado por Dios. Nosotros estas cosas debemos de aborrecer. Jesús está diciendo que el que ama esta vida la está destruyendo. Obviamente aborrecer no se trata de una forma literal de hacer que la vida sea aquí todo desordenado. Yo hago solamente porque yo no soy acá. Cuando decimos en el sentido de que el que ama su vida, está refiriendo que el foco, que el centro, que el objetivo, que las metas, que los sueños son todo para sí mismo, son todo para uno mismo. Estudio en la facultad, ¿para qué? Para tener mejor clase económica, mayor recurso económico. ¿Por qué yo hago bien mi trabajo? Para que mi jefe me alce mi reconocimiento y también me pueda pagar más. Todos nosotros en esta vida vamos centrándonos hacia nosotros. El objetivo último siempre en el corazón del hombre, por más de que haga el bien, él es mismo. Uno decide dejar de tomar, pero los motivos del por qué deja de tomar es para cuidar su reputación, para no tener enfermedades, para poder tener menos gastos económicos. Al fin y al tanto, sus objetivos, sus motivos del por qué no está haciendo más ese mal que hacía anteriormente, él es mismo. Se centra él. El que ama esta vida la perderá. Y así mismo, en esa condición, en ese estilo de vida, estás perdiendo tu vida porque todos tus objetivos se centran hacia ti mismo y no hacia lo correcto que tiene que ser Dios. Amad a Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra mente, con todas vuestras fuerzas. Si vamos nosotros a identificar el mal
que no permite que nosotros aborrezcamos esta vida es el egoísmo. El egoísmo forma parte acá del centro. Gente, acentrapaitente se yupe, se maerante, gente, eguerunte, no piensa por otro, sino todo hacia él. Y donde está tu tesoro está tu corazón. Si tú estás siendo el centro, si tu amor está centrado en el fútbol, si tu amor está centrado en las cosas de aquí, estás centrado en tu trabajo, la cual le dedicas tiempo, venir en tu casa, le seguir dedicando tiempo. Si tu amor se centra en los bienes materiales, pehuerecua, en este juego de la vida, sea que fuera, puede ser todo, las cosas, las personas. Si tú centras en este juego de la vida y haces negocio en esta vida y tú aumenta tu tesoro en esta vida, la perderás. Y aquí el Señor Jesucristo habla de que si tú haces lo contrario, si tú aborreces, y el que aborrece su vida, y lo que está diciendo esa palabra aborrecer es el rechazo a las cosas que esta vida te presenta, porque esta vida en este mundo, porque hay cosas que da Dios. Dios da los hijos, Dios da el matrimonio, Dios da eso. Esos son medios de adoración para Dios. Son providencia de Dios. Pero cuando tú centras excesivamente hacia eso y no hacia Dios, ahí está el pecado. El rechazo es como que tú pongas en tu boca ahora un trozo de limón y lo muerdas. Automáticamente sientes un rechazo y tus sentidos gustativos son activados y rechaza el sabor. Así también muchas de las veces son cuando nosotros al bebé le damos su comida y no le gusta y saca hacia afuera, no recibe, rechaza. Y eso es lo que está pidiendo el Señor, que nosotros rechacemos todas las cosas que aquí se presentan como tentaciones para nosotros, pero que no sirve para nosotros, porque que lo que hace es que nos quita del centro que tiene que ser nuestras vidas, que es Cristo el Señor. Y eso, ¿quién más nos puede enseñar que el propio Cristo? Mateo capítulo 4. Vayan conmigo, Mateo capítulo 4, donde aquí el evangelista nos registra una enseñanza clara de cómo debemos de nosotros ver las tentaciones, luchar contra las tentaciones. Aquí, como dijimos ya más al principio, el Señor Jesucristo en su condición 100% Dios, 100% hombre, está sufriendo lo que nosotros sufrimos. El Señor aquí va a ser tentado, pero la tentación no es un pecado. La tentación es la puerta por la cual nos invita y que mira, abre. Y es nosotros, donde nosotros somos conscientes. Yo sé lo que está adentro y yo percibo el peligro del pecado. Noten ahí, Mateo capítulo 4 dice claramente, después de que el Señor Jesucristo haya tenido el ayuno, después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre, como muchos de nosotros vamos a tener. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Quién no quería estando en esa condición? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
¿Recuerdan ustedes la enseñanza que concuerda con esto en Juan capítulo 6? Cuando esta multitud que comieron de lo que el Señor les proveyó en ese momento, después naufragó el Señor Jesucristo a la otra orilla del mar y fueron tras Él. Y claramente el Señor Jesucristo les dice de que de cierto os digo, me buscáis no por las señales que ha visto, sino porque comiste y os saciaste. ¿Qué le enseña? Trabajad no por la comida que perece, sino la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, yo Jesucristo, los daré. Eso es lo mismo que está aquí también diciendo, que Él no solamente de pan vivirá, sino de la palabra de Dios. El cristiano vive de lo más sabroso que puede existir, que es el pan de vida. Es Cristo, hermanos. No entró en Cristo esta tentación, vino uno mayor y dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, nuevamente, échate abajo, porque escrito está, le menciona las escrituras, oyan, a sus ángeles. Por eso algunos pueden decir, sí, conozco las escrituras, el diablo también sabe. Y también puede presentar. Ahora está, ¿en qué se puede decir de eso? A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá. Para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dice, el que es verdaderamente la ley, porque recuerdan ustedes, camino a Emaús, el Señor explicaba todo lo que de él decía. Entonces escrito estaba ¿quién? Escrito estaba Cristo. Y Cristo les dice, no tentarás al Señor tu Dios. Le deja claro. Último y más fuerte tentación aún le presenta. Y esta tentación muchos de nosotros no íbamos a soportar, pero Cristo que soportó como el buen, el perfecto, que puede soportar todo tipo de tentación. Y la tentación mayor que se le dio al hombre fue esta, y Él soportó porque fue obediente al Padre, de manera que muestra de la suma obediencia, y nosotros en Él somos perfectos. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos, hermanos, todos los reinos que puede haber aquí en el mundo, y le dice, y la gloria de ellos. Es decir, de que aquí le quiso dar la gloria de este mundo a Cristo, que era lo que era el Señor de todas las cosas, y por Él y para Él y con Él fueron todas las cosas, de manera que a Él sea la gloria. Eso es Cristo. Pero aquí le está diciendo de que si Él se postrare y le adorare, le iba a dar lo que es de Él. Este mundo es gobernado por Él. Y le dijo, todo esto te daré si postrare y me adorares. Claramente el Señor Jesucristo dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. El Señor Jesucristo enseña aquí prácticamente de cómo superar las tentaciones que el mundo te va a presentar. El mundo te va a decir, ven, aquí vas a estar cómodo, vas a tener todo esto, ocúpate en esto. Si aquí no existiera Cristo, Dios en este mundo, también iba a existir iglesia, también y se iba a llenar iglesias. Lo que no iba a pasar, que se pida que en las iglesias le adoren a Cristo, le obedezcan a Cristo. Ese va a ser lo nulo en el mundo, porque este mundo trata de entretener, de hacer torcer las enseñanzas, y eso mismo es lo que quiso hacer aquí el engañador con Jesucristo, pero no penetró nada alguno en él, porque él tenía claro, y esa es la enseñanza que nos deja a nosotros, de que nosotros no debemos de amar esta vida, no debemos de amar lo que este mundo ofrece, las buenas cosas, las comodidades. Todas esas cosas son pasajeras. Lo eterno, lo perdurable, lo precioso, lo estimable tiene que ser para nosotros
lo que vamos a recibir, el tesoro celestial. Y esta enseñanza es clave, por eso es que quiso Dios mismo dejar escrito, registrado en todos los evangelios. Veamos algunas concordancias. Mateo capítulo 10, en primer lugar, el evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 37, habla claramente de que también puede ser un gran tropiezo de amar esta vida personas. No solamente cosas, no solamente amar la tecnología, sino puede ser persona. Sí, persona. Personas que desmedidamente nosotros estimamos. Puede ser tu mamá, tu papá, tus hijos, pueden ser todos. Escuchen. Versículo 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. No está diciendo no amar a padre y a madre, porque si no va a haber un antagonismo, una contradicción. Pero no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que lo que ame a madre o a padre más que a mí, tienen que amarle, pero no más que Cristo, porque a Él tiene que estar centrado todo nuestro amor, porque Él nos amó primero. El que ama hijo, atiendan padres, todo lo que están criando y están teniendo ese estilo de hiperprotección a sus hijos, de tenerlo mandiyucuape. Tengan cuidado porque es un pecado tenerle mayor estima al hijo y que al propio Señor Jesucristo. Son herencias dadas por Dios, pero para justamente nosotros adorarle a Dios, porque Él fue el que nos dio. Nosotros teníamos necesidad de una ayuda idónea. ¿Quién vio esa necesidad? Dios. No es bueno que el hombre esté solo, entonces le haré ayuda idónea. Dios nos da esa ayuda idónea. ¿Por qué? Porque Él estaba viendo esa necesidad, nos dio a nosotros. Entonces nosotros no tenemos que amar más a la creación sino al Creador. No será digno de Él aquellos que amen más, tanto a madre, a padre, a hijos. ¿Por qué? Porque el punto central es Cristo. Tenemos que morir a este mundo, a todos. Y el segundo paso, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora vayamos al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 8. Vayan, Evangelio de Marcos capítulo 8, versículo 34 y 38. Dice, y llamando a la gente, a sus discípulos les dijo, como ahora nos está diciendo a nosotros a través de este evangelista Marcos, si alguno quiere venir en pos de mí, si uno quiere seguirme, el primer paso para seguirme es niéguese a sí mismo. En tus condiciones de cargados de pecado no puedes venir. No puedes venir a mí. ¿Por qué? Porque tenés que negarte a ti mismo. ¿Recuerdan Juan el Bautista? Es necesario que yo mengue y que Cristo crezca. Es necesario que toda tu condición sea cambiado, modificado. La misma cosa a Nicodemo. Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Claramente, ¿qué les dice? Que era necesario nacer de nuevo. Y acá está diciendo de que tenemos que negarnos para tomar nuestra cruz y seguirle. ¿Y dónde le vamos a seguir? Al camino que Él está yendo. Al camino, a la cruz, a la humillación en nuestra carne, para que nuestras almas después sean glorificadas igual que nuestro Señor en el día de su venida. Ahora, Lucas, Evangelio de Lucas, cada uno nos está enseñando a nosotros desde distintas perspectivas sobre un mismo mensaje. Escuchemos, Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 23 en adelante dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí,
¿Qué tengo que hacer? Negarse a sí mismo. No está diciendo a otro, no es ver la paja del otro. A sí mismo se tiene que negar. A su propia vida, a sus propias metas, a sus propios objetivos, a todo a sí mismo se tiene que negar. Todo de él. Y una vez cumplido eso, que solamente se puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo, es que tome su cruz cada día y sígame. No tiene que haber un día que un cristiano genuino no deje de seguir a Cristo. Siempre tiene que permanecer con su Maestro, siempre tiene que estar bajo el señorío de Cristo, siempre tiene que estar bajo el gobierno de Cristo, en todas las áreas, en todos los tiempos, porque ese es su centro de vida. Cristo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Algo categórico. El que quiera salvarse, autosalvarse con sus obras, con sus esfuerzos, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la causa que nos tiene que hacer perder verdaderamente nuestras vidas como los mártires apóstoles que murieron por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y destruyere y pierde a sí mismo? ¿Qué si yo estoy centrando todo hacia mí, luego esto, gano esto, todo hacia mí y pierdo a mí mismo? Pero si yo hago por Cristo, tengo segura la ganancia. Vayamos en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 17, hablando aquí la pregunta de los fariseos sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice que el reino de Dios no vendrá con advertencia, sino que vendrá como ladrón en la noche. Y él dice claramente que primero era necesario que se vaya cumpliendo ciertos tiempos, porque la segunda venida del reino es todo establecido, pero en la mente de Dios, y eso no revela a Dios, ni el propio Cristo está diciendo, no está revelando. Entonces, como dice Deuteronomio capítulo 29, es todas las cosas reveladas son para el hombre y todas las que son ocultas es de Dios. Esto está diciendo. Ahora, está mencionando a Noé, a Lot, entre ellos, de cómo tenían que vivir. Y cómo tenían que vivir menciona en ese texto, versículos 32 y 33, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Mismo entendimiento, mismo mensaje. En manera que todos los evangelios y más de nuestro texto central que hemos concordado, por sobre todo nos transmite, como es el título del sermón que he puesto en 3 palabras: morir para vivir. El que ame su vida o tenga mayor consideración, mayor estima, mayor tesoro aquí y no en el venidero, perderá su parte de la vida, perderá su alma. No hay forma de conservar tu vida aquí en este tiempo si tú no mueres aquí en tus propios deseos pecaminosos, a tus propios objetivos que van a ser pecaminosos, a tus propias metas que van a ser pecaminosos. Si no es centrado a Cristo, tu vida va a ser una perdición. Donde buscar la vida por medio de la muerte es solamente en Cristo. La vida eterna debe ser la mayor búsqueda de tesoro del cristiano. Para alcanzar debes siempre estar dispuesto a renunciar. Para alcanzar debemos estar dispuestos a renunciar. Y eso es uno de los pecados la cual no queremos dejar. Yo quiero seguir a Cristo, pero no quiero dejar esto, o no quiero dejar aquello. Y eso no se puede en esta vida, eso no es el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Claramente, ¿recuerdan el joven rico que está registrado en Marcos capítulo 10? Este hombre
fue a él, quiso él una buena cosa y el pedido de eso fue: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Marcos capítulo 10, versículo 17. Es una muy buena intención, un muy buen deseo, pero tenía que saber cómo. El Señor Jesucristo les dice: los mandamientos, ¿sabes? Sí. Él respondió y dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y si esto iba a ser así, los fariseos también tenían que guardarse, salvarse. Pero el Señor Jesucristo les dice entonces, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. De la misma forma, para él seguirle a Cristo no podía, primeramente tenía que despojarse de toda la carga que le impedía ir hacia Cristo. Y una de las cosas donde más estaba centrando su atención, su tiempo, su energía, su dedicación, eran sus bienes. ¿Por qué? Porque el texto a continuación dice de que afligido por esta palabra se fue. No se fue hacia Cristo, se fue hacia otro lado porque tenía muchos bienes. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Hay un peligro tremendo para el rico a no ver el pecado, porque ve todo centrado hacia lo que tiene. Por eso dice el propio Señor Jesucristo de que es más fácil de que un camello entre por la aguja, por el ojo de una aguja, que un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque centra hacia Él y a todas las cosas que tiene. Por eso que todos nosotros debemos de ver con mayor estima el pensamiento de lo que nos está queriendo transmitir acá. Y algo que tenemos que aclarar claramente en este sermón es de que cuando está diciendo a nosotros de no amar nuestras vidas, está transmitiéndonos de no hacer una estima excesiva necesaria de lo que nosotros somos, sino de lo que Cristo mismo está viviendo como maestro, como el verdadero a la cual nosotros debemos de imitar. Porque muchas veces hay un peligro de que uno mismo se entregan a las llamas y se ahogan en el agua y se despedazan a sí mismo teniendo tensión en estos textos. Aquí comenta un comentarista de apellido Scott que este versículo tiene el propósito de enseñar a los griegos y a todos nosotros aquí a adoptar esa mentalidad que tuvo nuestro maestro, a equiparnos como Cristo, como Él no tuvo riquezas aquí. ¿Recuerdan? 700 años antes, Isaías profetizó diciendo: subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en Él, ni hermosura para que le deseemos. Eso, nada había en Él atractivo, porque Él no se acomodaba a las cosas del mundo, sino que Él servía al Padre desde este lugar, lleno de fe, de certeza, de convicción, de discernimiento entre lo bueno y lo malo. Tiene que vivir el cristiano, no de una forma legalista como los fariseos, cumpliendo esto y siendo el ejemplo y siendo el juez, sino que tiene que ser de corazón, viviendo para las cosas eternas y no las temporales. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre la honrará. Aquí lo que nos está diciendo que al igual que Cristo, que fue incondicionalmente obediente al Padre, así nos demanda a nosotros una perfecta obediencia en Él. Él pudo hacer todo. Nosotros en nuestras condiciones no podremos. Esto que nos está diciendo el Señor, nos está enseñando Cristo, es imposible para la raza humana. Es imposible ver cómo estima las cosas que no ve, porque eso lo tiene que hacer por fe.
lo tiene que recibir por fe, mirar como tesoro las cosas eternas, las cosas celestiales. Y la fe es un don de Dios, dada por gracia, para que todos sean salvos. Y la fe viene oyendo palabra de Dios, como la que estamos escuchando. Dios mismo nos está diciendo que nuestras condiciones es que ama este mundo. Y eso no da vida, eso da muerte. Y Cristo tuvo que tirar como la semilla y morir y dar vida. Y esa vida es la que permite que nosotros tengamos el gran tesoro que todo puede tener, que es la salvación de sus pecados. Eso puede solamente dar Cristo. De manera que las veces que intentas en renunciar a este mundo y no puedes, es justamente muestra tu naturaleza pecaminosa. Muestra tu condición, que tú no puedes despojarse por tus fuerzas en las tentaciones, en lo que te ofrece este mundo. Siempre seguirás en ese mismo error, a no ser de que puedas luchar esa batalla con el triunfo de Cristo, que tuvo sobre toda tentación y fue hallado fiel, fue hallado perfecto y dijo: consumado es, pago está. Ese es lo que nos está transmitiendo, de que nosotros veamos de que Cristo permaneció en el Padre, así como el soldado al general, así como el siervo al amo, así como el hijo al Padre, para que nosotros permanezcamos en Cristo, y permaneciendo en Cristo podamos renunciar a todos los ataques del maligno. Estas palabras deben verse así. Estar donde el Señor está implica sufrimiento. El Señor sufrió el oprobio de todo hombre. ¿Dónde estuvo Cristo? En la cruz. Nosotros tenemos que seguirle. Vamos a ser atacados, vamos a sufrir, pero nosotros debemos de seguirle. ¿Y dónde? En Marcos capítulo 16, versículo 24-26 claramente dice: si alguno quiere venir en pos de mí, que venga, pero niéguese a sí mismo. Tiene que tener ya en sí mismo, verse como insignificante, como miserable en su condición, como culpable, perverso de maldad, y venir a la fuente de perdón, de misericordia que transmite Dios a través del Hijo. Y para terminar, déjenme dejarle algunas aplicaciones antes de cerrar el texto. En primer lugar, ver por sobre todas las cosas de cómo llegan estos griegos junto al Señor Jesucristo. De que vienen rogando, buscando a Cristo. Que nosotros, hermanos míos, tengamos siempre ese deseo, día tras día, semana a semana, mes tras mes, año tras año. Busquemos siempre a la misma persona donde nosotros vamos a ser fortalecidos, edificados, en toda buena obra vamos a ser capacitados. Eso es Cristo. De su muerte inocente es la que brota para nosotros perdón. Para conocerlo, una semilla no fue escondida. Esa semilla ya cayó, hermanos. Hace 2000 años atrás, esa semilla cayó en tierra y sufrió el oprobio y rompió toda su cáscara. Por su llaga hemos sido curados, dice el profeta Isaías. Su vida para este siglo Él dio, para que nosotros, siendo malo y culpable, tengamos vida en aquel que es inocente. Este es Cristo, nuestro Señor, que ahora está en gloria, a la cual honramos, alabamos y exaltamos. La renuncia a este mundo tiene que ser no una opción, sino un mandato. Eso es lo que transmite el texto para todos nosotros. Es
un mandato que, como dice las Escrituras, tendrá consecuencias eternas para los que hacen y para los que no hacen. No busque tu moneda perdida en lugares donde no vas a encontrar. No busque lo que aquí no se halla. En este lugar, en este territorio, no se encuentra vida. La vida es un don de Dios que es dado como regalo a través de su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos ver nuestra maldad, arrepentirnos de nuestras culpas y venir a Él para ser perdonado. Todos tus esfuerzos, todas tus búsquedas, todo lo que tú estás haciendo, tus pasiones hacia el deporte, tus pasiones hacia las novelas, tus distracciones están hacia todas las redes de WhatsApp, de Facebook, de todo eso te llevará a la perdición. Todo tiene que ser centrado hacia Cristo antes de que sea tarde. Ven a Cristo, porque solamente aquella semilla que cayó en tierra es la que puede dar vida hoy. Y solamente cuando la vid es podada puede dar fruto. La Escritura te demanda: muérete a la condición que estás con tus pasiones, y Él te hará resucitar, y de tu interior saltarán ríos de agua viva. El Señor bendiga su palabra.